El domingo pasado hablábamos de que si nosotros tenemos un deseo de Dios, un amor de conocerlo a Él, un fuego por correr en pos del Señor, eso es algo que solo Dios lo puede poner en nuestros corazones. Es lo que hablábamos el domingo pasado. Amén. Y para que Dios haga eso en nosotros, hermanos, nosotros tenemos que rendirnos al Señor. Tenemos que rendir nuestros corazones, tenemos que rendir nuestros deseos para que de verdad Él ponga sus deseos, Él ponga la influencia de Dios en nuestras vidas. Y es de lo que quiero que platiquemos de eso un poquito esta tarde. Dice 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3 dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estaba viendo que en la versión inglés y también en la versión que es literal, traducida del hebreo al inglés, no dice sincera fidelidad, aunque la palabra también da ese sentido, pero dice simplicity, simpleza. Es como que estuviera diciendo el apóstol: yo tengo temor de que la serpiente los vuelva a engañar a ustedes como engañó a Eva, porque ustedes complican las cosas en vez de tener una sencillez en lo que el Señor nos habla. Aunque esa palabra hebrea que significa simplicity también significa poner la mirada en una sola cosa, ¿verdad? Sencillamente solo en una, no estar viendo muchas cosas, distrayéndonos, ¿verdad? Sino enfocados en quién dice aquí, en Cristo, ¿verdad? A Cristo. Amén. Es lo que dice, y no compliquemos las cosas. Entonces yo estaba pensando, tratemos en esta tarde de entender lo que es la gracia de Dios de una manera simple. No la tratemos de complicar las cosas, ¿verdad? Sino de una forma muy simple, porque en realidad es muy simple, ¿verdad? Lo difícil es cuando queremos ponerlo en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Pero que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Porque el apóstol Pablo en todas sus cartas dice eso que acabo de decir, que el Señor les dé a ustedes gracia y paz. Es impresionante, en todas sus cartas comienza el apóstol Pablo pidiendo que el Señor a los que Él les está escribiendo les dé gracia y paz. Amén. Tiene que llamarnos la atención eso, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué necesitamos gracia y paz? Bueno, necesitamos entender que, vamos a verlo hoy, que la gracia no es lo que muchos cristianos creen, ¿verdad? O tal vez hemos creído o hemos confundido, complicando las cosas. Aquí sí quiere decir esto y aquí no. Y muchas veces ponemos la gracia como sinónimo de misericordia. Casi es lo mismo, ¿verdad? Casi muchos cristianos confunden eso y dicen lo mismo es misericordia que gracia. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Yo creo que cuando Pablo está diciendo que el Señor les dé gracia y paz, está diciendo, en otras palabras, el mensaje es: porque si no hay gracia y no hay paz, todo lo que yo les voy a escribir, todo lo que son las cartas de Pablo, no nos funcionan, no nos sirven para nada. ¿Me entienden? Sin gracia podemos leer, memorizar todas esas cartas y nada va a pasar en nuestras vidas. Pero para que esas cartas lleguen a ser vida en nosotros, que la influencia de Dios en nosotros haga que nosotros podamos vivir lo que esas cartas nos están hablando, necesitamos de gracia, ¿verdad? Y paz. Yo estaba para bajar libros, se dice, ¿verdad? Meditar. Pero ¿por qué gracia y paz? ¿Cuál es la relación?
y creo que también es algo muy importante en cuanto a las cartas, lo que Pablo está hablando ahí, porque muchas veces en las cartas de Pablo, ¿verdad?, hay cosas que podemos recibir la gracia para hacer lo que ahí dice, no por nuestra fuerza, sino por su gracia. Hacemos lo que la carta dice, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Pero también vamos a necesitar paz en muchos momentos, ¿verdad? ¿Me entienden? Porque a veces podemos decir, sí, el Señor dice y lo voy a hacer, pero como que no hay paz, ¿verdad? Pero necesitamos la paz de Dios. El ejemplo que me venía a mí era, por ejemplo, los dos candidatos que habían para tomar el lugar de Judas, ¿verdad? Uno de ellos hasta de apodo tenía Justo, le decían, ay, este es Justo, era el nombre, el apodo que tenía uno de ellos, ¿verdad? Entonces echaron suertes y el Espíritu Santo decidió quién de los dos iba a tomar el lugar de Judas como uno de los 12 apóstoles. Y el que le decían Justo no quedó, como el Espíritu Santo no lo señaló a él, sino señaló al otro. Yo creo que Matías se llamaba, ¿verdad? Entonces yo creo que el otro necesitaba paz, ¿no? Para decir, bueno, sí, el Señor decidió, se necesita paz de Dios, ¿verdad? Muchas veces así es, ¿no? Algunos dicen, bueno, el Señor decidió, pero se van así todos como que yo quería, ¿verdad? ¿Me entiendes? Necesitamos también la paz. Pero entonces, hermanos, solo con ver eso, de que el apóstol Pablo lo escribe en todas sus cartas, nos da un mensaje de que la gracia de Dios es algo muy, pero muy importante. Amén. Solo por la gracia de Dios es que nosotros estamos en pie, no es por nuestras fuerzas, no es por que tengamos mucho conocimiento, ¿verdad? Así que necesitamos tener mucho cuidado en pensar que nosotros podemos, a mí nunca me van a engañar, ¿verdad? Por lo que acabo de leer ahí, ¿verdad? El apóstol, yo tengo pena de que Satanás los engañe a ustedes como engañó a Eva. Entonces tengamos cuidado de pensar, sí, pero yo no, ¿verdad? Yo no, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca, a mí nunca me van a hacer creer otra cosa, ¿verdad? No, hermanos, si no es por su gracia, si el Señor quita su gracia, estamos a expensas del enemigo, ¿verdad? Ya estamos muertos, digámoslo así, porque no podemos en realidad lograr nada con nuestras fuerzas. Así que, hermanos, la gracia de Dios es indispensable, ¿verdad? Es indispensable. En Mateo 24, yo quiero leer mucho de esto es un repaso de lo que nuestro hermano pastor habló en el seminario pasado, ¿verdad? Acerca de la gracia de Dios, y lo estoy repitiendo yo porque yo veo que es muy importante y que lo entendamos así de una forma muy, muy sencilla, ¿verdad? No es complicado. Amén. Y va a bendecir nuestras vidas al entenderlo. No vamos a, yo sé que tal vez hay algunos que si dicen, oh, la gracia de Dios, pero ¿qué es la gracia de Dios? Cuando pides algo, tienes que saber lo que estás pidiendo, ¿verdad? Sí. La primera vez que yo vine a los Estados Unidos, hace muchos años, yo tenía 15 años de edad, inglés yo sabía decir yes, no, red house, pero tenía pánico de decir siquiera yes, ¿verdad? No hablaba inglés. Y me llevaron a un restaurante y solo hablaban inglés las personas que me llevaron, porque era un intercambio estudiantil. Y me ponen la carta en inglés ahí para ver qué quería comer. Y viene la mesera y ofrece y dice, y hasta ahora entiendo bien, pero que si quería chicken liver. Y yo di chicken, bueno, chicken sí sé que es chicken, tal vez es pollo frito, ¿verdad? Bueno, está bueno, eso quiero, está bien. La cosa es que ese día yo paré en mi mesa teniendo hígado de pollo y sopa fría, que se parecía gelatina. Esas dos cosas, hermano. No sabía lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Pero cuando uno sabe lo que está pidiendo y viene, uno espera exactamente, uno sabe en realidad
¿Cuántos se atreven a pedir chicken liver otra vez? Yo no. Bueno, pidamos la gracia de Dios, pero necesitamos saber qué es la gracia de Dios. Es lo que quiero decir. Jesús en Mateo 24, entonces, Él dijo que como los días de Noé serían el tiempo de su venida. Y lo relevante en la narración esa de esa época, cuando el juicio iba a caer sobre la tierra, dice la Biblia que entonces, dice, pero Noé halló gracia delante del Señor. Y Noé fue el que salvó la humanidad, ¿verdad? El Señor lo usó a Noé. ¿Sí oyó eso que acabo de decir? El Señor usó a Noé. No fue Noé con su fuerza, con su conocimiento. Seguramente Noé no tenía mucho conocimiento de barcos, ¿verdad? Nadie ahí. Nunca había llovido. No sabían ellos de eso. Dios lo usó. ¿Cómo lo usó? Con su gracia. Dios vio que en Noé estaba la influencia, la influencia de Dios en Noé era palpable. Es como yo lo veo, ¿verdad? La influencia de Dios es la gracia, ¿verdad? Porque si usted busca en la concordancia Strong, que es gracia, ahí entre las cosas menciona que es la influencia divina. En uno es la gracia. Y es lo que Dios ve, ¿verdad? Es lo que Dios ve. Y entonces, hermanos, eso nos da un mensaje a nosotros muy claro ahorita, porque dice la Biblia que como los días de Noé va a ser el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la segunda venida del Señor. Solo los que hay en gracia van a ser librados. ¿Y quiénes son los que hay en gracia? Son aquellos que permiten que en sus vidas la influencia de Dios se manifieste. Amén. La gracia es lo que necesitamos entender. Ahora, lo importante entonces es entender esto, que gracia no es sinónimo de decir, ay, bueno, el Señor dice, me caíste bien, ¿verdad? Por eso voy a escogerte para que seas el que haga, en el caso de Noé, ¿verdad? El que salve la humanidad. Es que me caíste bien y por eso es que, eso no, es lo que uno a veces hemos oído o creído, o muchos creen todavía, ¿verdad? Hallar gracia es porque te cayó bien esa persona, ¿verdad? Saber por qué, pero me caes bien. Eso no es gracia, hermanos. Amén. Como muchos dicen, ¿verdad? Que es un favor no merecido. ¿Hemos oído eso? Pero gracia no es eso, gracia no es eso. Eso es misericordia, sí. Misericordia sí es algo que Dios nos da, no lo merecemos, y Él, por su amor, Él hace misericordia en nosotros, pero eso no es gracia. La gracia entonces es una influencia santa que Dios ejerce en nuestras vidas. Amén. Amén. Romanos 1, hermano, leamos en Romanos 1, capítulo 1, verso 5, para ir entendiendo esto que le estoy diciendo. Porque solo podemos, si ahorita cortamos ya el mensaje y usted sale de aquí solamente con la idea, sí, gracia no es un favor merecido, es la influencia divina en mi vida, la influencia de Dios en el hombre, ¿verdad? Es la gracia. Obviamente, la influencia de Dios es, yo estaba pensando, pero ¿qué? La influencia de Dios es lo que Él es, ¿verdad? Cuando tú eres movido porque ya has sido influenciado, esa es la cosa, ¿no? Es como decían de los apóstoles, pero estos, ¿de dónde tienen esas letras? ¿De dónde tienen lo que tienen? Dice que porque conocían que habían estado con Jesús, ¿verdad? O sea, los apóstoles fueron influenciados por Jesús, ¿verdad? Entonces ellos actuaban como Jesús, hablaban como Jesús, tenían la sabiduría de Jesús, pero no era humana la cosa. Judas no fue influenciado. En otras palabras, ahora cambiando la palabra influenciado, ellos recibieron la gracia de Jesús, los apóstoles. Judas no, Judas lo rechazó.
No hubo humildad en él, no hubo un corazón rendido como era el de Noé, ¿verdad? Sí lo vamos captando, hermanos. Entonces, Romanos capítulo 1, verso 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. O sea, la gracia nos es dada para la obediencia, porque nadie puede obedecer la voluntad de Dios si no es con la influencia divina, su gracia. Entonces es facilísimo, ¿no? Porque la influencia de Dios es todo: su carácter, su camino, lo que Él es, sus deseos, sus gustos, todo lo que es Dios es su gracia. Amén. Y cuando, imaginemos eso, hermano, imagínese que usted, porque esa es la meta, ¿no? Que un día esa influencia sea total. Entonces tú caminas como Dios, hablas las cosas que según el camino de Dios, deseas las mismas cosas que Dios, aborreces las mismas cosas que Dios aborrece. Ya no es algo que tienes que esforzarte, sino que es la influencia total de Dios. Esa es la meta, ¿no? Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 dice, 2 Timoteo 2, verso 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí es donde este verso sí nos habla claramente de que gracia no es un favor no merecido, ¿verdad? Porque ¿cómo me puedo esforzar en eso? En caerle bien a alguien, ¿verdad? Esfuérzate en caerle bien a Dios, ¿verdad? Si gracia fuera lo que muchos creen que es, que fue porque, es que me caes bien, ¿verdad? Halló gracia delante de Dios. No es solo porque, no es así la cosa, ¿me entienden? ¿Cómo puedo esforzarme para caerle bien a Dios? Yo no puedo hacer absolutamente nada. Tanto que el Señor escogió lo vil del mundo, ¿verdad? No tenemos absolutamente nada en que gloriarnos y decir, bueno, con esto voy a ver si logro hacer que Dios me mire, ¿verdad? Y extienda su cetro sobre mí. No, hermanos, no es así. Entonces, aquí dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y podríamos leerlo de esta manera, entre líneas, ¿verdad? Podríamos leerlo así, de esta forma: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que recibiste por misericordia. Eso sí funciona, ¿verdad? Eso sí. Esfuérzate en la gracia que recibiste por misericordia. Gracia que es en Cristo Jesús, porque es a través de Él. Amén. Ahora vamos a Efesios 2, hermanos. Ahí vamos a leer varios versos y tratemos de ver esto que le estoy diciendo en estos versos. No pensando en que gracia es caerle bien a Dios, no pensar en que gracia es simplemente que Dios dijo, porque siento un amor por ti, voy a hacerlo, ¿verdad? Eso es misericordia, no gracia. Pensando en que gracia es la influencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué mejor influencia? No hay otra mejor, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, al leer estos versos de Efesios 2, comenzando en el verso 4, pensemos bien en eso al leer la palabra gracia, porque aparece esa palabra varias veces en estos versos que vamos a leer del 4 al 10. En el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿verdad? O sea, es la misericordia, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos, ¿verdad? O sea, aquí está la separación, porque primero habla que por misericordia, porque Él es grande en misericordia, por su gran amor, entonces nos dio salvación por gracia, la cual es vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces,
¿quién es el que nos da la gracia? ¿Quién es el que tiene la gracia? Es Cristo Jesús. Dios nos da su gracia a través de Cristo Jesús. Porque ¿quién si no Cristo es el que tiene todo lo que es Dios, ¿verdad? Para esa influencia. Amén. Pensémoslo del lado negativo. Cuando a una persona se le mete un demonio, la influencia de ese demonio va a estar en él y puede llegar un momento en que lo posea completamente. Eso es horrible, ¿verdad? Porque sabemos que, o hemos visto pues eso, cómo el demonio entra. La Biblia habla que no siempre, ¿verdad? A veces, decía el padre del niño endemoniado, ¿verdad? A veces lo tira en el fuego, a veces lo avienta por allá, ¿verdad? Tiene momentos de calma, pero la influencia demoníaca está ahí, ¿verdad? Y entonces esa persona empieza a hacer cosas horribles, pues, y tener deseos de cosas abominables. Pero ¿de dónde sale eso? De la influencia que está en él. Entonces es lo mismo aquí. Por gracia sois salvos, es que el Señor puso a Cristo en nosotros. Y esa es la gracia, la influencia de Cristo en nosotros, hermanos. Es la gracia. ¿Sí lo captamos o no? Entonces, entre más dejemos nosotros que Cristo tome posesión de nuestras vidas, ¿verdad? Y que lo que somos muera, estaremos permitiendo que esa gracia crezca. Vamos a ver que el apóstol Pedro es lo que dice al final, ¿verdad?, de su carta. Entonces sigue diciendo, verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Hermanos, vemos, aquí es donde muchos cristianos se confunden, ¿verdad? Porque dice, por gracia sois salvos. Lo que están, y aquí otra vez ellos quitan gracia, ¿verdad? Y lo mezclan con misericordia. Dicen, somos salvos solo porque el Señor quiso. Ya, gloria a Dios, ya soy salvo, ¿verdad? Solo como que nos dieron la salvación y aquí la tenemos, ¿verdad? Ya soy salvo, gloria a Dios. Pero no es en realidad no es eso lo que Dios está haciendo. Porque el plan de Dios es darnos la habilidad, la influencia de Cristo en nosotros. Por eso habla ahí de que la gracia son abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, pero ¿cómo? En Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús es donde viene ese, no sé si decirlo de esa manera, paquete, ¿verdad? Esas abundantes riquezas de su gracia están en Cristo Jesús. Imagínense, hermanos, Cristo, como él dice, ¿verdad? Si no, le dice, muéstranos al Padre. Pero Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces Cristo en nosotros es toda la influencia de Dios en nosotros. Lo que el Señor quería, es el plan de Dios. Por gracia sois salvos. Ahora dice aquí, verso 9, no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Si lo dejáramos solo hasta ahí, entonces sí podría muchos tener un cierto apoyo, ¿verdad? Para decir, ya vieron, no es por obras, simplemente aquí está mi salvación. Yo aquí la cargo en la bolsa ahí y nunca permito que nadie me la quite, porque aquí la llevo en mi bolsa, la salvación, ¿verdad? Porque aquí dice que no es por obras. Pero lamentablemente el verso 10 para ellos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Para buenas obras. Entonces, ¿cómo? O no es por obras o es por obras. Dice, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe.
pero creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que entendemos aquí? Somos salvos por la gracia que Dios ha puesto en nosotros, en Cristo Jesús. No por algo que nosotros podamos hacer, no es por obras. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero esa gracia que el Señor ha puesto en mí, en Cristo Jesús, ha sido para buenas obras. Amén. Y ahí aquí ya podemos poner todo lo que han hecho todos los hombres de fe en la Biblia, ¿verdad? De Noé, ¿verdad? Todo lo que hizo Noé. Todo lo que soportó Noé. La vida de ese hombre. Manifestando la influencia, la gracia de Dios en su vida, ¿verdad? Esas buenas obras. Noé nunca va a poder decir porque yo lo hice, porque yo era muy determinado, cuando yo decía que iba a hacer algo, lo hacía. No, él nunca va a poder gloriarse, porque ahí dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén, hermanos. Así que si usted se ha puesto a bajar libros pero ¿cómo Noé pudo construir un barco tan grande? ¿Cómo? Casi como de 150 metros de largo, ¿verdad? Más de era una cosa enorme lo que Noé hizo. No fue él. La gracia de Dios estaba en él para todas las buenas obras que él tuvo que hacer. Y así también con nosotros, hermanos. Somos salvos por el poder de Dios, por su influencia en nosotros. Amén. Porque si no, hermanos, vamos a caer en el engaño de lo que Pablo nos estaba diciendo al principio en Corintios, de que no vayamos a ser engañados, ¿verdad? Pero podemos caer en ese engaño, ¿verdad? Donde creer que ser salvos por gracia significa que Dios me regaló la salvación, ¿verdad? Aquí la tengo. Ya la tengo bien guardada y ahora ya no importa lo que yo haga, ya no importa nada, porque simplemente Él ya me salvó, ¿verdad? Entonces eso es lo que hablábamos el domingo pasado, cristianos que ya no hacen nada, no tienen el entendimiento que hay un crecimiento, hay un avanzar, ¿verdad? Tenemos que crecer espiritualmente. La gracia de Dios tiene que crecer en nosotros. Ese verso lo tenía al final, pero voy a leérselo de una vez. Eso dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, el último verso de su carta. El último verso de la segunda carta de Pedro dice: antes bien creced en la gracia, dice, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si lo vemos entonces, hermanos, la gracia debe crecer. Pero si nosotros caemos en el engaño de lo que muchos cristianos han caído, ¿verdad? Ay, sí, yo soy salvo por gracia, gloria a Dios. Así que ahora a vivir como yo quiera, a llevar la vida ahí tranquila, ¿verdad? Obviamente no voy a meterme a hacer cosas muy malas, ¿verdad? Pero lo bueno es que ya soy salvo, ¿verdad? Y ahí vamos. No, hermanos, usted y yo tenemos que estar conscientes que necesitamos crecer. ¿Sí o no? ¿Acaso no es algo que se vuelve a veces hasta una obsesión en los niños o jóvenes que quieren crecer? ¿O no? Ahí ponemos no sé cuánto lo hacen ustedes, ¿verdad? Pero en la pared ponemos ahí el niño y le ponemos cuánto mide, ¿verdad? Y la fecha. A los meses lo volvemos a medir, ¿verdad? Y creciste así, ¡ay, qué emoción!, ¿verdad? Pero si le dice, ¡ay, parece que no creciste nada este mes!, ¿verdad? Y si mira que su hermanito ya creció un montón, hasta se turba, ¿no? Pero ¿por qué como cristianos te has conformado a estar enanito, ¿verdad? No has crecido.
Tal vez es por esto, ¿verdad? Porque como ya sos salvo por gracia, ¿qué importa, verdad? Ahí en el cielo el Señor nos da un estirón. Muchos creen que en el cielo es donde el Señor va a hacer, bueno, ahora sí vas a crecer, ahora sí vas como que en el cielo va a haber salones aulas de clase, ¿verdad? Para enseñar a la gente. Es aquí donde necesitamos crecer, es lo que dice el apóstol ahí. Amén. Suena muy lindo eso, ¿no? Pero no, eso no hace sentido cuando ya encontramos en la Biblia cosas como, por ejemplo, el apóstol Pablo habla en Gálatas de que necesitamos nosotros obedecer la ley de Cristo, ¿verdad? Ay, no, pero ¿qué es eso de la ley de Cristo? Si yo soy salvo por gracia, no me andes hablando de la ley. En algún lugar dice ahí la Biblia que ya somos libres de la ley, ¿verdad que sí? Muchos cristianos así, esos pasajes sí quedan bien grabados en la memoria de muchos cristianos, ¿verdad? No, la Biblia dice que yo ya no soy esclavo de la ley, así que no me estés hablando de la ley de Cristo ni nada, yo no entiendo nada de eso. Lo único que yo sé es que soy salvo por gracia, ¿verdad? ¿Me entienden, hermano? ¿Por qué Hebreos dice que pecar voluntariamente y afrentar al Espíritu de gracia, eso es más serio que fallar a la ley de Moisés, ¿verdad? Eso es lo que Hebreos está mostrando, ¿verdad? Era algo más serio que estar bajo la ley, y estando bajo la ley fallar. Eso no es tan serio como estando bajo la gracia, bajo el Espíritu de gracia, y ahí fallar. Eso es más serio. Es lo que Hebreo nos enseña, ¿verdad? Entonces, esa clase de enseñanzas de la Biblia, del Nuevo Testamento, no hacen clic con decir, no, si eso es algo por gracia, así que por eso ni leo la Biblia, porque ¿para qué? Si tomo, ya soy salvo por gracia. ¿Captamos, hermanos? Que es un peligro grande, ¿verdad? Confundir gracia con misericordia y creer que ya todo está hecho. Amén. Pero, hermano, la respuesta es que si tenemos la gracia de Dios, es para obedecer al Señor, para poder obedecer la ley de Cristo. Y sabemos que la ley de Cristo era mucho más alta. Él lo menciona en los evangelios, usted ya lo sabe, ¿verdad? Cuando él enseña eso. Oísteis que fue dicho en la ley que era malo esto. Yo les digo que ahora no es tan así la cosa, es más serio. ¿Recuerdan? Oíste que fue dicho que no mates a tu hermano. Pero yo les digo que si tú solo hablas mal de tu hermano, lo insultas, tú estás pecando, es el mismo pecado. Ay, no, pero ¿y cómo voy a hacer para evitar eso, verdad? ¿Cómo voy a hacer para evitar maltratar a mi hermano? Bueno, depende de qué influencia tengas, ¿verdad? Si te esté influenciando tu carne, o si ya le diste puerta abierta a un demonio, entonces las cosas van a ser serias. Pero si tú estás dejando que la gracia de Dios, oras para que el Señor te dé más gracia, oras para que tú puedas crecer en gracia, va a ser fácil cumplir la ley de Cristo, ¿verdad? Amén. Romanos capítulo 6 dice, Pablo está enseñando esto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Capítulo 6, verso 14 dice. Cuando está hablando aquí el apóstol Pablo está hablando de estar bajo la ley o bajo la gracia. Entonces dice 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Captamos eso, hermanos? Si vemos ahí que gracia significa lo que hemos estado hablando, ¿o no? Porque la ley dice, sí, vamos a ver, estamos aquí en este capítulo 6:14. Si estuviéramos bajo la ley, está dando a entender que el pecado sí se enseñorea de nosotros. ¿Sí o no? Al leer ese verso 14.
Si tú estás, vamos a decir que los de este lado están bajo la ley. Entonces ustedes, hermanos, si están bajo la ley, el pecado se enseñorea de ustedes. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos la habilidad de no pecar, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? Si fallas en un puntito de la ley, ya la fallaste toda la ley. ¿Recuerdan ese pasaje? Es Santiago capítulo 2, verso 10, donde dice: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Suena como injusto eso, ¿no? Por eso les acabo de decir, si ustedes están bajo la ley, están, lo que dice aquí, la ley está enseñoreándose de ustedes, porque ustedes están esforzándose en guardar la ley, ¿verdad? Pero si fallan en un puntito, fallaron a toda la ley, es lo que dice Santiago capítulo 2, verso 10. O sea que eso era una cosa horrible, estar bajo la ley, ¿no? Entonces dice aquí Pablo en 6:14, pero si estáis bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces pensemos de los hermanos de este otro lado. Ustedes, si están bajo la gracia, ¿de qué manera el pecado no se va a enseñorear de ustedes? Solo porque Dios ya te dio gracia y ahí la tienes. Eres salvo por gracia y solo por eso el pecado no se va a enseñorear de ti. La ley, perdón, sí, el pecado. ¿Por qué? Es por lo que estamos diciendo, porque los que están bajo la gracia tienen la influencia divina para obedecer la ley. Amén. Entonces la ley ya no se enseñorea sobre ti porque simplemente tú la cumples. Es el ejemplo famoso que siempre hemos escuchado en Hebrón, ¿verdad? De nuestro pastor, del rótulo de no fumar. Es eso. Ese es el ejemplo clásico. Si tú tienes ya en ti existe el que no fumas, no tienes deseos de fumar, no te gusta, etcétera. Entonces puede haber un rótulo que dice no fumar, que es la ley, ¿verdad? Ahí escrita la ley, no fumar, pero ese rótulo no se enseñorea sobre ti porque tú no fumas, ni tienes ganas de hacerlo, no se te antoja. Amén. Pero alguien que no tiene esa gracia, digámoslo así, para usar la palabra gracia, ¿verdad? Sino que tiene el vicio de fumar. Al leer el rótulo, esa ley se está enseñoreando sobre él, ¿verdad? Y está nervioso en el avión, ¿verdad? Todos los aviones, llega al baño en el avión y hay un rótulo ahí, dice que no puede fumar y que ahí hay un sensor y si tú tocas ese sensor te va a ir muy mal, ¿verdad? Una multa enorme y cárcel y no sé qué, asustar, ¿verdad? La ley, ¿verdad? Esa es la ley, enseñoreándose de los que están bajo la ley. Por eso, hermanos, let's adore him, adorémoslo, porque él nos ha dado su gracia, Cristo en nosotros, para poder cumplir toda la ley. Amén. ¿Sí lo captamos, hermanos? ¿Así de sencillo o no? A ver, alguien no lo entiende, porque o todos lo captamos. Amén, es muy lindo, ¿no? Gracias a Dios por eso, hermanos. Amén. Leamos entonces, vamos, como ustedes ya lo captaron y les dije que lo miremos muy sencillo. Otro ejemplo, Romanos 5:20. Es otro pasaje que no hace sentido si tú crees que gracia es simplemente algo como misericordia, ¿verdad? Como que Dios se hace, bueno, no importa, lo único que yo sé es que me caes bien, ¿verdad? Eso no es gracia. Entonces, Romanos 5:20 dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A ver, ¿alguien no entiende esa frase, eso que acabo de leer? La ley se introdujo para que el pecado abundase. A ver, ¿alguien no lo entiende? Levante la mano. ¿O todos lo entendemos? Le pregunto, a ver.
Si tú no levantas la mano, te voy a preguntar que nos expliques qué significa esto. Que la ley fue introducida para que el pecado abundase. A ver, ¿hay algún honesto que no lo entiendes? Bueno, sí hay algunas manos, poquitas, las demás dicen yo sí lo entiendo, ¿verdad? Pero es, bueno, expliquémoslo facilito, una forma muy fácil, ¿verdad? Es como que entras a un lugar, alguien entra a un lugar, ustedes no, alguien entra a un lugar, prende su cigarro y empieza a fumar, está muy tranquilo ahí, de repente mira un rótulo y dice no fumar. Yo no sabía que no se podía fumar aquí, ¿verdad? Entonces lo apaga. Esa es la ley, hizo que él se diera cuenta que estaba haciendo algo malo en ese lugar, ¿verdad? Algo que no era permitido en ese lugar. Entonces, cuando el Señor introdujo la ley, es como que introdujo un montón de rótulos por todos lados, muchos rótulos, ¿verdad? No codiciarás, decía un rótulo, dice, ¿verdad? Y entonces de pronto un montón, todos empezaron a dar cuenta. Yo no sabía que codiciar era malo. Siempre que mi cuñada estrenaba vestidos nuevos, yo me sentía toda molesta, ¿verdad? Envidia, codicia, qué sé yo. Empezó la gente a darse cuenta que había un montón de pecados, ¿verdad? Que no sabían ellos que era pecado. Yo no sabía que hablar del hermano era murmurar, era pecado. Pero la ley empezó a hacer que toda la gente se diera cuenta que abundaba en el pecado, ¿verdad? Abundó el pecado, mucho pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el verso aquí? Que cuando abundó el pecado, entonces, pensémoslo, hermanos, está el pueblo, o sea, el ser humano, pues. Viene la ley. Antes de la ley todos andan tranquilos, los que murmuran, los que envidian, los que codician, los que adulteran, todos andaban haciendo y deshaciendo y en realidad no había una ley, ¿verdad?, que les dijera eso que estás haciendo está mal. ¿Cómo es eso? Pero cuando empezó toda la gente a ver la ley y darse cuenta que todos eran muy pecadores, abundó el pecado, entonces dice que cuando eso sucedió, entonces sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que cuando sobreabundó la gracia, Dios se hizo de la vista gorda. ¿Será que es lo que yo creo que muchos cristianos han caído en ese engaño? Que dicen, sí, cuando la ley vino, abundó el pecado, pero cuando vino la gracia, el Señor ahora ya nos salvó por gracia y ahora pues ya no hay problema, ¿verdad? No, hermanos, sobreabundó la gracia porque el Señor mandó a su Hijo para darnos toda su gracia, toda su influencia, para que todos nosotros, cada uno de esos pecados, esos rótulos que decían no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, esto es malo hacerlo, esto es contra la voluntad de Dios, esto es abominable a Dios. De pronto la gracia en ti dice, sí, yo estoy de acuerdo con eso, ese rótulo, yo también siento eso, pero no eres tú, es la gracia de Dios en tu vida que ha ido tomando control de ti. Amén, hermanos. Esto me impactó, esta aseveración, y si usted quiere escribirla. La única manera de dejar de pecar, la única manera de que tú obedezcas todos esos rótulos que son la ley de Dios, la única manera para dejar de pecar es recibiendo la gracia de Dios. No hay otra manera. Amén. Recibiendo la gracia de Dios, la influencia divina en ti. Y como dijo el hermano Marvin, solo hay otra manera de dejar de pecar. ¿Cuántos lo recuerdan? Los que vieron el seminario, ¿cuántos recuerdan cuál es la otra manera de dejar de pecar? Solo hay una positiva, ¿verdad?
es con su gracia. ¿Okay? Por eso es que no sé si ustedes han leído o han escuchado que Spurgeon decía, ¿verdad? Es lo que se cuenta, que vio en la calle un borracho tirado en la calle, en la zanja ahí, y él dijo: ahí estoy yo, si no fuera por la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, él entendía que la influencia de Dios en su vida no lo había dejado estar ahí. Entonces la única manera de dejar de pecar es por su gracia. Y la otra manera, ¿cuál es, hermanos? ¿No recuerdan? Es terminar en el infierno. ¿Ok? La otra manera de dejar de pecar. Porque ahí vas a estar, no vas a tener, ahí no va a haber forma de que peques. Ya estás siendo juzgado eternamente y deseando pecar, pero no vas a lograr poder satisfacer ningún deseo en el infierno. Es una cosa espantosa, ¿verdad? Entonces, lo único que nos queda es adorarle, darle gracias a Dios por su gracia, por nos ha bendecido grandemente, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién Dios le da gracia? Terminamos con este verso de 1 de Pedro 5:5, a los humildes, ¿verdad? ¿Recuerdan? Dios resiste a los soberbios, dice 1 de Pedro 5:5, pero le da gracia a los humildes. Entonces, si tú y yo queremos vencer el pecado, queremos conquistarlo, sino queremos hacer la voluntad de Dios, con su gracia no vamos a tener ni que esforzarnos, hermanos, porque Él va a poner su influencia en nosotros, ¿verdad? Su naturaleza, Cristo en nosotros. Y eso tiene que ir creciendo hasta que un día ustedes y yo podamos llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y cantemos al Señor en esta tarde ya con ese entendimiento de lo que es gracia. Cantemos: gracia, oh Dios. Amén. Hermano del órgano, por favor. Gracias, oh Dios, para entregarte mi ser, es lo que dice el coro, ¿verdad? Gracias, oh Dios, para entregarte mi ser. Nadie podemos entregar nuestras vidas al Señor si no es recibiendo la gracia de Dios. Amén.